Hoy me voy a dedicar a un tema del que se habla mucho, se menciona mucho y en general se conoce poco. Y es el tema de los festivales de cine. Más precisamente, yo voy a contarles hoy a qué nos referimos cuando hablamos del circuito internacional de festivales de cine y cómo relacionarnos con ellos. Cuando uno empieza a intentar hacer un recorrido de festivales con una película, las primeras veces que uno lo intenta hacer, es muy posible que ese circuito de festivales se nos presente como una nube difusa, eh, con demasiada información, con demasiada cantidad de festivales, y sin saber muy bien cómo abordarlos y cómo hacer para tener una estrategia ordenada, organizada, y que no nos perdamos dentro de esa cantidad enorme de información. Bueno, para ello, por donde voy a empezar esta clase es por el, eh, por el mismo principio de todo esto, que es justamente qué es lo que define el circuito de festivales. No se habla en general de los festivales, sino que se habla del circuito de festivales. Y se le llama circuito porque tiene una lógica cíclica. Esta lógica cíclica es una lógica que tiene que ver con las épocas del año. Los festivales de cine están ordenados cronológicamente según un orden ya preestablecido hace muchos años. Y ese orden no se altera. Si nos fijamos en los festivales grandes que ocurren en Argentina, como el Bafisi y Mar del Plata, el Bafisi se hace siempre en la segunda semana de abril y Mar del Plata se hace siempre en la última semana de noviembre. Y esto es inamovible. Todos los años uno sabe que llega abril, llega el Bafisi. Llega noviembre, llega Mar del Plata. Y así como ocurre con el Bafisi y Mar del Plata, ocurre con el resto de todos los festivales de cine del mundo. Esto está hecho así porque hace muchos años se organizó a través de lo que se llama la FIAPS, que es la Federación Internacional de Productores de Cine. Se ordenaron los festivales con una lógica para permitir que coexistan y que no sea una situación caótica. Esta lógica es la lógica de este circuito anual. La FIAPS, que es la que ha ordenado todo esto y es la autoridad máxima en lo que se refiere a la circulación de las películas en festivales, en su momento decidió, y ya hace muchos años de esto, decidió que anteriormente eran 12, ahora son 15, hay 15 festivales que son los festivales de cine más importantes del mundo. Son los festivales de cine que se denominan clase A. Esto es el top de los festivales. No hay más festivales más importantes que estos, y todos estos comparten una categoría donde todos son igualmente importantes. Entre los festivales clase A del mundo está Cannes, Berlín, Moscú, San Sebastián y Mar del Plata, entre otros. Nuestro Festival Internacional de Cine de Mar del Plata es un festival clase A. Esto determina que es el festival, uno de los 15 festivales con la máxima categoría de festivales del mundo. ¿Cómo están organizados? Bueno, el primero que ocurre es Berlín. Berlín suele ser, si ven aquí en la, en la tabla que está a la derecha de la imagen, Berlín, esto es el calendario del año pasado, ¿no? Todos los años, por supuesto, cambiará 1, 2, 3 días la fecha según cómo caiga ese año el día domingo y el lunes y lo demás. Pero en general, Berlín va a ser en la primera semana de febrero, entre la primera y la segunda. Luego viene Moscú, que es a mediados de abril. Luego viene Cannes, que es a mediados de mayo. Shanghái, que es a mediados de junio.
Karlovy Vary, que es en la República Checa, a fines de junio, Locarno, en Suiza, en agosto, Montreal, que suele ser intermedio entre Locarno y Venecia, Venecia, fines de agosto, San Sebastián en septiembre, Varsovia en octubre, Tokio, fin de octubre, principio de noviembre, Mar del Plata, mediado de noviembre, Tajín, Cairo y la India, Goya, que es la India, por último lugar. Esto hace que esta circulación anual esté prefijada y se cumpla todos los años por una regla fundamental de los festivales y que es la que a partir de ahora todos ustedes deben saber y considerar, que es que los festivales se manejan con la lógica de la premiere. La premiere o estreno. Cualquier festival clase A, todos ellos tienen como condición para aceptar tu película que sea estreno mundial. Ninguno de estos festivales va a aceptar tu película si ya se mostró anteriormente en alguna parte del mundo. Digo estreno mundial y no internacional, porque hay una diferencia. La película, cuando se habla de estreno mundial, eso implica que vos podés haberla estrenado en tu país de origen. Entonces el estreno mundial es el estreno en cualquier parte del mundo que no es tu país. El estreno internacional es más que eso todavía, es la primera vez que se ve en cualquier parte, incluido el país de origen. Sea como sea, todos estos festivales tienen como exigencia para que tu película sea aceptada en el festival y participe básicamente de la competencia o de las secciones importantes del festival, que sea el estreno mundial. Entonces, claro, como tiene o sea, todos ellos te van a pedir que vos estrenes ahí, tenés que tener alguna forma de ordenar el circuito de tu película. Porque si no, uno no sabría en dónde estrenar. Si uno tiene este calendario circular a la vista y sabe que esto todos los años se repite, cuando uno va llegando el momento de tener su película terminada, sabe más o menos a qué altura del calendario puede entrar. Entonces, si uno tiene su película terminada a fines de año, y bueno, puede apostar a entrar en Berlín, Moscú o Cannes. Ahora, si su película va a estar lista para junio, ya sabe que eso no puede aplicar y solamente va a poder intentar empezar el circuito de festivales a partir de la segunda mitad del año. Esto, como tiene esta lógica de estrenos, hace que la circulación de nuestra película en esta categoría A, nuestros intentos de estrenar en esta categoría, que es lo que todo director aspira, ¿no? O sea, todos queremos arrancar estrenando en Cannes, o en Locarno, o en Venecia, o mismo en Mar del Plata, o cualquiera de ellos. Porque es lo que nos garantiza una exposición más fuerte para nuestra película. Son los festivales más importantes del mundo. Bueno, yo puedo empezar a intentar en alguno de ellos, pero tengo un año para dar la vuelta intentando. Si yo di toda la vuelta y no quedé en ninguno de ellos, ya no tiene sentido seguir intentando, porque si yo ya se la masqué, ya se la mandé a Shanghái este año, y doy toda la vuelta, y no quedó en ningún festival seleccionada, y yo se la vuelvo a mandar a Shanghái el año que viene, la rebotan apenas llega, porque a la vez también todos estos festivales tienen otra condición ineludible, que es que la película tiene que haber sido producida, terminada, en el año calendario anterior a la fecha del festival. Ninguno de estos festivales va a estrenar una película que tenga más de un año de existencia. Entonces, si yo ya di la vuelta, ya la mandé a todos, y no quedó en ninguno, ahí no tiene sentido seguir intentando en el circuito clase A. Y ahí pasamos a al segundo escalón de los festivales, que es lo que yo he llamado
clase B, que son montones de festivales. Casi todos ellos, si yo se los nombro, los van a conocer. Algunos que he puesto en esta lista son más específicos. Puse aquí algunos. En esta lista hay unos 100, 150 festivales, más o menos. Todos ellos son importantes. Todos ellos son festivales reconocidos y en cualquiera de ellos estrenar, arrancar la vida de nuestra película es un gran logro. Cualquiera de estos es un festival al cual apuntar. Entre ellos hay muchos, yo puse aquí solamente algunos, pero como por ejemplo, bueno, La Habana, Guadalajara, Göteborg, Bilbao, el Bafisi mismo, Busan en Corea, Chicago, Sundance, Tribeca, el Festival de Torino, Toronto, la Bienale, el de Hong Kong, Hot Dog, ISFA, y Cinema de Urril y CPH Docs, que son Doc Labs, que son específicamente documentales. O sea, hay más de 100 festivales que yo los pongo en esta categoría B por una cuestión que tiene la misma lógica que les contaba del festival del circuito A, que es que son festivales reconocidos, importantes, pero que tienen una categoría, un escalón inferior a la categoría A. Entonces, esos festivales clase A, que les mencioné hace unos minutos, no van a aceptar mi película si pasó antes por un festival de este segundo circuito, al cual llamo circuito B. Esto es lo que muchas veces hace que uno, cuando empieza a intentar que su película quede en festivales, se marea. Porque claro, uno dice, bueno, ¿y a cuál lo mando? ¿Por dónde empiezo? Y lo peor de todo no es a cuál lo mando, sino cuando de repente tenemos la gran suerte y la complicación de que quizás queda en alguno de ellos. Entonces, por ejemplo, lo mandamos a el Festival de La Habana. Y bueno, La Habana es un festival bastante, o el de Trieste o Málaga, que son festivales, Toulouse, festivales muy afines al cine latinoamericano, donde una película que haya quedado muy bien tiene chance de entrar. Ahora, ¿qué pasa si yo de repente recibo, como eh, pasa habitualmente, recibo un mail de La Habana? La Habana está comunicando en estos días, por ejemplo. La Habana se hace en general a fines de año, bueno, a principios de año, pero siempre a esta altura del año ya están comunicando los seleccionados. Yo te llega un mail de La Habana. Y dice, estimado realizador, nos gustó mucho la película y la queremos invitar a participar de nuestro festival. Y ustedes están esperando porque aplicaron a Berlín, que es en febrero, y que es antes que La Habana, pero todavía no les han respondido. Es una situación muy incómoda de estar cortando clavos, porque uno tiene de repente un festival, digamos, de una categoría, segunda categoría, que igual es súper importante, que ya le dijo que sí y que le gusta su película y que quiere que participe, pero uno está esperando la respuesta de un festival de la categoría A. Berlín, Moscú, que son los primeros del año. Bueno, ahí empieza a tallar algo que es lo que uno solamente puede manejarse bien cuando aprende a entender esta lógica y a saber que es uno el que tiene que decidir si tiene la suerte de que de repente empieza a recibir respuestas de festivales que le dicen que sí, su película gustó y que quieren programarla. Si uno tiene ese buen problema de empezar a recibir más de una invitación, es no decirle que sí a la primera que llega. Por supuesto que esto es difícil, porque uno
lo que más desea que su película sea seleccionada. Pero de repente, lo más probable es que te empiecen a llegar antes las confirmaciones de los festivales más pequeños. Porque los festivales más grandes saben que tienen más peso y saben que se pueden tomar tiempo hasta último momento para confirmarte. Entonces ahí empieza un juego de tira y afloje entre cómo hago para decidir, cómo hago para aceptar invitaciones. Pero bueno, esto es algo que ojalá nos pase muchas veces, porque si tenemos que decidir entre más de una invitación es que nuestra película está gustando. Pero bueno, lo que yo les quiero, a lo que quiero apuntar en esta clase, no es tanto a quién decirle que sí, a quién decirle que no, porque eso cada uno en su momento eh, sabrá o aprenderá a manejarse, sino a entender que esto no es todo lo mismo, que hay una lógica que organiza el circuito y que uno tiene que entenderla para saber entonces cómo arma su estrategia. Entonces está este circuito de, llamémosle clase B, que son estos más de 100 festivales, que también tiene una lógica anual igual que la del circuito A. Cada uno de estos festivales ocurre en un momento determinado del año. Y están todos prefijados y siguen la misma lógica del circuito A. Bueno, aparte de este circuito A y B, existe un tercer circuito al que yo le he puesto de nombre C. No, esto ya no tiene una lógica que esté fijada por ninguna federación de productores, pero donde yo englobo ahí sí a todo el resto de festivales del mundo. Todo el resto de festivales del mundo son, eso, hay una cantidad de más de 4.000 festivales de cine en el mundo, y claro, todos los que no son ni de la categoría A ni de la B, también tienen una misma lógica cronológica, también ocurren todos los años en la misma determinada fecha, pero ya no tienen requisitos con respecto a para aceptar tu película. Ninguno de estos festivales que yo llamo clase C, por ejemplo, te van a exigir tener el estreno mundial de la película. Tampoco te van a exigir que la película no se haya mostrado en otros festivales cercanos. Algunos no son tan exigentes en cuanto a la fecha de finalización de la película. Son esa gran cantidad, masa de festivales en los cuales es más fácil entrar. Pero a la vez sí se mantiene esta lógica escalonada, que es muy difícil que un festival de la clase B te tome tu película si ya anduviste por el circuito C, el circuito más periférico. Y como el circuito C más periférico es donde está la mayor cantidad de festivales, hay que tener mucho cuidado, porque si uno, claro, empieza a mandar a festivales y de repente te llega una confirmación del Festival de Cine de las Antillas Orientales, y uno está feliz de la vida porque su película quedó en ese festival, pero a las 2 semanas recibís una respuesta de Guadalajara, o del Festival de Cali, en Colombia, o FIC Viña, o Valdivia, en Chile, o la infinidad de festivales que hay que son del circuito B, y vos ya le dijiste que sí al de las Antillas Orientales, no tenés chance, porque Guadalajara no te va a tomar la película, o cualquiera de ellos, si ya estuvo en los festivales de rango menor. Entonces, esto es algo que lo que determina es que uno tiene que saber cuándo entrar y cuándo salir de cada uno de estos tres círculos concéntricos. Estos tres círculos concéntricos tienen toda la misma lógica anual, todos están manejados por fechas. Bueno, uno tiene que saber que lo ideal sería empezar intentando por el circuito A, en paralelo ir intentando el B, y en algún momento saber que si uno no tuvo suerte en el A y en el B, ahí salirse y pasarse al C, pero no antes de tiempo. Y ese no antes de tiempo implica ser paciente y perseverante, porque como esto tiene una lógica anual, hasta que uno no invierte un año entero
en intentar que su película quede en alguno de los del circuito A o B, uno no puede decir que su película no, no tuvo éxito. Porque como son anuales las lógicas, hay festivales que todavía no ocurrieron y que todavía no vieron mi película. Entonces, si pasa como por ahí suelo escuchar a veces que dice, no, muy bueno, intenté 3, 4 meses y no quedó ningún festival, o intenté medio año y no quedó ningún festival, entonces, no, bueno, para intentar y uno saber que intentó hasta lo máximo y no quedó, hay que dar la vuelta el año entero. Hasta que uno no da toda la vuelta al año, no agotó todas las posibilidades. Entonces, no deberíamos salirnos de un circuito para pasar al más exterior, menos importante, antes de haber agotado todas esas posibilidades. Lo que pasa, que acá también entra a jugar algo que es inherente a cada uno de nosotros y a nuestras películas, que es que también tenemos que poder medir la categoría de nuestra película. Si nosotros sabemos que nuestra película está para pelear en el circuito B, intentémoslo con todo el esfuerzo. Si sabemos que nuestra película no está para pelear ahí, porque no tiene una categoría internacional, sino que es una película más modesta, que tiene algo interesante, pero no puede llegar ahí, y bueno, intentemos, y vayamos al C directamente. Ahora, si nuestra película está para más, y apuntemos al circuito A. Lo que tenemos que intentar hacer es no equivocarnos, no apuntar a donde no podemos llegar. Y a la vez tampoco apuntar más bajo de aquello para lo que estamos. La cuestión en esto es, entonces, entender cómo funciona esta lógica y a la vez saber o poder medir, más o menos, para qué está nuestra película. ¿Está para una categoría A, para una B, para una C? Si nosotros podemos medirnos, y por supuesto no hay reglas y no hay verdades absolutas, pero nosotros podemos darnos una idea si estamos para pelear en qué categoría. Y lo que determina cómo, cuándo y cómo entramos y cómo salimos son los deadlines. Voy a volver a esto dentro de unos minutos, pero quédense con esta idea, porque les hablé de esta lógica anual, de esta lógica donde todo esto ocurre en un determinado mes, pero ojo, lo que determina no es la fecha que ocurre el festival, sino la fecha del deadline. El deadline es la fecha límite en la que el festival recibe las películas para ser consideradas. Y eso tiene lógica. Imagínense que los festivales medianos, el festival mediano puede recibir 1000, 2000 películas. El festival grande puede recibir 10.000 películas al año para cada edición. Necesitan tiempo para ver esas películas y elegir. Por lo cual, en general, el deadline, o sea, la fecha límite para recibir una película, siempre es más o menos entre 2 y 3 meses antes de que el festival ocurra. Entonces, esta lógica que yo les dije, cuidado, porque si Berlín es en febrero, no crean que uno puede tiquetear hasta el 1 de febrero para mandar la película. Berlín recibe hasta septiembre, como mucho, octubre, como mucho, no más allá. Porque ya para diciembre ya tienen cerrada la programación. Después quedar una película colgada, pero no más allá que eso. En el Bafisi pasa lo mismo. Y esto es un error muy habitual que ocurre, para quien no lo sabe, que es que, como el Bafisi ocurre a mediados de abril, muchos creen que uno puede presentar su película al Bafisi en febrero. Y el Bafisi en fin de diciembre ya tiene elegidas el 80% de sus películas. Les queda enero y febrero para, por si alguna película se les pasó, les dejan un par de lugares para rellenar la programación. Pero en marzo, o sea, ya está
De hecho, cuando uno participa del Bafisi y de otros festivales, uno sabe, por ejemplo, que te piden la información para el catálogo, puedes mandarla hasta un mes y medio antes del festival, no mucho más. Porque el catálogo después lo tienen que diseñar, lo tienen que compaginar y lo tienen que mandar a la imprenta e imprimirlo. Entonces, eso, o sea, un mes y medio antes del festival ya cierra el catálogo. Y eso significa que, por lo menos un mes antes de eso, cerraron la programación. O sea que 2 meses y medio antes ya está cerrado el festival. En general, la fecha del deadline son 2 meses y medio, 3 meses antes. Pero en realidad, si uno manda a un festival sobre la fecha de cierre, las chances de quedar son mínimas. Porque, como tiene esta lógica, los festivales trabajan todo el año. Un festival se termina y al terminarse, bueno, trabajan mucho, terminan todos muy agotados, se toman vacaciones para descansar y recuperarse, pero al mes ya están trabajando de vuelta para el festival del año que viene. Entonces, el Bafisi, hablo del Bafisi o Mar del Plata mismo, ¿no? Nuestros dos referentes fuertes más cercanos. Mar del Plata ocurre en noviembre, termina Mar del Plata, se van todos a descansar, vacaciones. En febrero, los programadores de Mar del Plata ya están viajando a Berlín para buscar películas para el próximo festival. Entonces, ojo con creer que si el festival cierra el 15 de noviembre, si yo la mando el 14 de noviembre a las 23:55, tengo chance de entrar. Las chances de que una película mandada a último momento, desconocida, que les llega por un formulario que ustedes rellenaron y que lo mandaron 5 minutos antes de la hora de cierre, que quede en el festival, las chances son 1 en 1 millón. Para tener chance de quedar en un festival, uno tiene que enviarlo eh, semanas antes de la fecha de cierre. Voy a retomar esto en unos minutos, pero bueno, lo retomo en unos minutos. Ahora quédense con esta idea y les comento algo que tiene que ver con esto de pensar qué es nuestra película y cuál es el objetivo para nuestra película. ¿Para qué queremos ir a un festival? Las respuestas son variadas. Puede ser para viajar, para conocer, para hacerse famoso, para ganar premios, para construir nuestra carrera, para generar contactos, para un montón de cosas. Pero nosotros tenemos que saber para qué queremos ir al festival. Y hay que poder responder esa pregunta de antemano, porque de conocer la lógica de funcionamiento del circuito de festivales, de saber qué película tenemos y de saber para qué queremos ir, podemos empezar a definir mejor nuestra táctica para lograr el éxito. En general, los festivales tienen como dos grandes grupos. O dos partes. Una es la parte del público, y es la parte en la que todos nosotros hemos sido alguna vez parte de un festival. Todos nosotros seguramente hemos ido alguna vez a un festival de cine, los que ocurren en Argentina, por lo menos, y hemos ido como público. Y los festivales se alimentan del público y existen para el público, ya que el público es el que completa el festival. El público, al ir a ver las películas, disfrutar de eso, compartir el evento, el festival, lo hace realidad y lo hace posible. Nosotros, cuando vamos como público a un festival, aprovechamos lo que el festival nos ofrece, quizás como un público más informado, más especializado, que es que vamos a ir a aprender, eh, a aprender más de cómo hacer cine, a entrenar nuestro gusto, a entrenar, a incorporar vocabulario a nuestro lenguaje cinematográfico. Todo eso lo aprendemos cuando vamos como público a un festival. Ahora, los festivales tienen, al igual que una fuerte cantidad del esfuerzo y el trabajo que el festival está dedicado al público,
la misma cantidad de esfuerzo está dedicada a la industria. O sea, a nosotros, pero ya no como público, sino como quienes hacemos las películas, los realizadores y productores de estas películas. Los festivales, al tener esta, esta separación de lo que es para el público es para aquel lado del mostrador y lo que es para la industria es del otro lado del mostrador. Y se manejan muy distintos. Cuando uno siempre fue como público, no conoce y no sabe que existe esta otra parte, que es todo aquello que ocurre más allá de las proyecciones en sí de las películas. Las proyecciones son para el público y para nosotros mismos, que vamos y disfrutamos, pero en realidad la parte de industria es la que domina la lógica con la que está armado el festival. El público lo agradece y lo aprovecha y lo disfruta, pero la industria y la vinculación con la industria es la que determina cómo se arma el festival. Hay distintas secciones en los festivales, siempre, y casi digo, todos los festivales que son de ese circuito B, el A, por supuesto, todos tienen la misma lógica. Los circuitos C ya tienen, cada uno puede tener lógicas muy diversas, pero los circuitos A y B tienen la misma lógica todos. Para empezar, tienen secciones. Secciones oficiales, secciones paralelas. Las secciones oficiales, la más importante de todas siempre es la competencia oficial del festival. Depende del festival, habrá distintas competencias. Mar del Plata, por ejemplo, tiene la competencia internacional, a donde compiten películas de todo el mundo, la competencia latinoamericana y la competencia nacional. Eso es una jerarquía dentro del festival. Las tres son competencias, pero si a uno lo invitan a la competencia nacional, festeja. Si lo invitan a la competencia latinoamericana, festeja más. Y si lo invitan a la competencia internacional, descorcha lo que tenga a mano. Porque aún siendo las tres en competencia, cada competencia es más importante que la otra. También habrá competencias, digamos, no la competencia oficial, sino competencia de derechos humanos, competencia cine del futuro, cine joven, eh, cine de diversidad. Puede haber otras competencias denominadas no oficiales. Y luego están las secciones que son paralelas, donde no se compite. En las competencias, obviamente, hay un ganador, por eso es competencia. En las secciones paralelas no hay ganadores, no hay un jurado que elija algunas películas como la mejor. Entonces, claro, cuando uno va a un festival, si uno va en competencia, tiene asegurada una exposición muy alta, porque su película va a ser una de las 12 películas que están en la competencia latinoamericana, entonces va a tener un foco especial. El público va a ir a ver las funciones como va a ver las funciones de todas las películas que hay en el festival, pero la industria, nuestros pares, van a ir a prestar atención a la competencia, que es donde saben, nosotros sabemos porque conocemos las reglas, que ahí es donde está lo mejor del festival. En las paralelas, secciones paralelas, no hay competencia, es más relajado para participar, pero a la vez tenemos mucho menos exposición. Y la exposición es importante porque como vieron ese circuito anual, nosotros necesitamos mostrar nuestra película en algún festival para que empiecen a enterarse los demás que vienen detrás de él. Si no entró en ningún festival, nadie se entera que existe. Si entra en alguno, los que vienen después en el año se van enterando que existió. Y si yo entro y tengo la suerte de estar en competencia, ahí seguro se enteran. Entonces, la sección a la que vamos es importante. Antes les dije que uno tiene que elegir a veces entre dos festivales que te invitan, y bueno, hay que elegir el más importante de los dos para empezar, para no quemar el estreno en uno que es menos importante que el otro. Pero a la vez, también tenés que elegir a veces entre que quizás un festival más importante te ofrece que tu película vaya en una sección paralela. Y quizás un festival menos importante te ofrece que tu película vaya en competencia. Y bueno, en cada caso va a haber que elegir.
van a tener que poder medir el impacto que eso va a tener. Yo siempre aconsejo, por supuesto, ir en competencia, aunque el festival sea menos importante, porque dentro del festival y dentro de lo que es el circuito del año, las películas en competencia son las que más atención tienen del resto de la gente de la industria. Los eventos que suelen acompañar a los festivales muchas veces son eventos de mercado, donde uno va a encontrar oportunidades quizás para su película, pero más que nada para nuestra próxima película. Porque en general si uno va, por ejemplo, a un festival como Mar del Plata, o bueno, supongamos va a Cannes, ¿no? Y va a la gran exposición del Festival de Cannes. Cannes tiene asociado el Marché du Films, que es un evento de mercado que ocurre junto con el festival. Pero claro, nuestra película ya está en competencia, ya está, no tiene mucho más para hacer más que ser seleccionada en otros festivales y luego conseguir ventas y ser vendida quizás a alguna plataforma, alguna cadena de televisión, vendida a algún distribuidor para que la estrene en otro país. Pero en realidad, cuando uno va al mercado, uno va a mostrar lo próximo que tiene para hacer. Porque en el mercado uno va a ir a buscar los socios, eh, coproductores, gente que se asocia a su película y demás. Y eso es con la próxima película. Entonces, por ahí uno va al festival con una película que le da visibilidad a uno para aprovechar en el evento que esa visibilidad que nos dio y que por 15 minutos estuvimos abajo de los reflectores y llamamos por 15 minutos la atención del resto, aprovechar en el evento para generar algo con esa atención que conseguimos. A la vez, también en los festivales ocurren cosas importantes que son las charlas, las masterclass, encuentros, mesas redondas, donde ahí a lo que vamos es a ponernos al día, a saber qué está pasando en nuestro medio, qué le está pasando a nuestros colegas, qué pasa en otros países del mundo, y son muy formativas, pero a la vez nos permite estar actualizados para saber cómo movernos en este micromundo que habitamos, que es el micromundo del cine de autor, cine independiente. Ahora bien, lo que termina determinado todo esto es, así como nosotros estamos en el festival por algún motivo, todos los que están ahí en el festival están por algún motivo. Y eso se refleja en, en una guía, en un directorio, en una agenda, que se le llama Who is Who, o el quién es quién. Todos los festivales importantes tienen, cuando uno se registra, cuando uno va a participar del festival, uno completa una ficha de registro donde pone sus datos, sus intereses, por qué va al festival. Bueno, todo eso se junta en estas agendas que se llaman Who is Who, y que es cuando uno va al festival, recibe esa agenda anticipadamente. Entonces, todo esto que les conté que ocurre en el festival y donde uno va a encontrarse con otros para generar oportunidades para la película que está circulando o para las próximas, se refleja en el Who is Who, quiénes son los que van a estar. Entonces también uno llega al festival, no llega en paracaídas. Para aprovechar un festival, uno tiene que ir con su película, con sus materiales, con todo lo que uno tiene para mostrarse, pero a la vez tiene que haberse aprendido antes, tiene que haber estudiado y aprendido el Who is Who para saber quién va a estar. Porque si no, si uno no sabe con quién relacionarse y por qué relacionarse con esa persona, si no lo conocemos, desaprovechamos la oportunidad. Todo aquel que va a un festival de cine, digo en paracaídas porque llega sin haber hecho ningún trabajo previo, sin investigar, eh, sin haberse enterado de nada, bueno, la va a pasar bien, va a ir a fiestas, a eventos, a cócteles, va a conocer gente tomando una cerveza al final del día, quizás haga muchos amigos, pero es muy difícil que vuelva de ese festival con algún contacto, algún dato, alguna alianza o conexión hecha que nos permita sacarle jugo para nuestra carrera, para la película con la que estamos o para la próxima.
Eso solo se consigue cuando uno llega habiendo investigado, habiendo revisado el Who is Who y saber quiénes van a estar. Les voy a mostrar un ejemplo de Who is Who para que vean cómo se ordena ese tipo de material. Esto. Vamos a ver, por ejemplo, les voy a compartir. A ver, vamos a ver, por ejemplo, el Who is Who, o quién es quién, de la edición del Festival de Mar del Plata del año pasado. Esto es esta agenda que todos recibimos cuando nos acreditamos, y donde figuran nombre, apellido de quien participa, la sección en la que participa, si va con una película, con qué película o actividad está, qué cargo o posición, cuál es su compañía, su email, teléfono, qué día llega y qué día se va, y de qué país, cuál es su nacionalidad, o de qué país viene. Fíjense esto, por ejemplo. Uno tiene aquí, ven por ejemplo, aquí hay gente que está con una película en programa. Películas en programa son películas que participan del festival en alguna sección paralela. Vamos a ver si tenemos por aquí. Aparece alguna película en competencia. Bueno, no encuentro ninguna rápido. Vamos a ver otra información. Por ejemplo, bueno, que tenemos gente, ya tenemos los datos de la jurado del Festival de la Competencia Argentina, periodistas, jurado oficial del festival, y, por ejemplo, programadores de otro festival. Por ejemplo, a Mar del Plata, el año pasado fue Antoine Thirion, que es programador del Festival de Locarno. Entonces, claro, uno de repente dice, ¿y cómo hago para intentar que mi película llegue a Locarno? Si ustedes revisan esto, van a ver que están los programas, por ejemplo, así como de Locarno, acá tenés por ahí festivales menos importantes, como el Cinema Tropical, o Claudio Pereira, que es el director del Festival de Viña del Mar, y así hay un montón en toda esta ficha que está llena de información. Entonces, ¿qué pasa con el Who is Who? Y les muestro uno más solamente para que vean que la lógica se mantiene. Este, por ejemplo, que les muestro ahora es el Who is Who de Bafisi, también del año pasado. Bueno, es lo mismo, idéntico, ¿no? ¿Qué pasa? Que de repente, por supuesto esto es una ficha, viene en un PDF y viene en un Excel, con lo cual uno puede ordenarlo y buscar adentro esto lo que quiera, pero supónganse, por ejemplo, que viene gente, por ejemplo, Carlos Muriano, que es programador del Festival de Cine Latinoamericano de Sydney. Entonces, ¿qué pasa? Y así, digo, hay montones, ¿eh? Si ustedes revisan, están muchísimos festivales. ¿Por qué? Porque los festivales se alimentan de los festivales. Para un festival, ustedes piensen en festivales que todos los años tienen que programar películas y tienen que llenar su grilla de películas. Si se dedicaran a buscar las películas para su programación entre las 2.000, 5.000 películas que les llegan por alguien que rellena un formulario y les manda un link, no podrían. O sea, ningún festival del mundo, ningún festival importante del mundo, puede armar su programación de esa manera. Imagínense que ustedes son los programadores del Festival de Chicago, ¿no? El año pasado vinieron Mimi Plosh y Denis de la Roca, programadores, delegado y directora artística del festival. Del de Chicago Internacional, pero también viene Fernando Brenner, que es del Festival
de Cine Latino de Chicago, y todos los que están acá. Imagínense esto. El equipo de programación de cualquier festival, los más grandes, son a lo sumo 4 o 5 personas. Bafisi, Mar del Plata, Cannes, Berlín, San Sebastián, Tribeca, cualquier festival que ustedes puedan pensar, tiene a lo sumo 4 o 5 programadores en su equipo. Algunos tienen 3 programadores solamente. Entre esos 4 o 5 personas, eligen toda la programación del festival. Un festival como Mar del Plata o Bafisi suelen tener unas 400 películas por año. 4 o 5 personas que tienen que elegir 400 películas. Es imposible para ellos encontrar esas películas entre las 5.000, 10.000 que les aplican. Entonces, ¿cómo funcionan los festivales? La lógica de programación. Los programadores de los festivales van a los otros festivales que ocurren antes que el suyo a buscar la programación para la próxima edición. A veces, cuando son festivales de menos rango que al que asisten, buscan entre las películas de la competencia o las seleccionadas más importantes, porque total, como es un rango inferior, pueden tomar películas, los festivales B del circuito A o los del C del circuito B. Pero en general, los festivales más importantes van a recorrer, ya no a buscar películas, sino a conocer a los directores de las películas que todavía no están terminadas. Y los van a conocer a los festivales. Entonces, el programador del Festival de Cine Latino de Chicago sabe que si le interesa encontrar películas latinas, viene a buscarlas al Bafisi. El de Busan, que es en Corea, vienen al Bafisi a ver qué hay dando vueltas. A veces encuentran películas, a veces encuentran realizadores con los cuales alguien se los presentó y le dijo, ¿sabes qué? Creo que aquel director te puede interesar. Está haciendo una película sobre tal tema y la va a tener lista dentro de 3 meses. Entonces, en estos eventos es donde se forja la próxima posible participación de nuestra película en un festival. No se llega a los festivales exclusiva o más directamente o solamente rellenando un formulario. Se llega generando el encuentro personal donde quizás el Rodrigo Díaz, que es el director artístico del Festival de Cine Latinoamericano de Trieste, y bueno, acá tenemos su mail, sabemos que va a estar, uno investiga el festival, sabe que Trieste es un festival que está, que siempre tiene una línea editorial muy interesada en el cine latino, latinoamericano, de corte social. Entonces, si uno tiene una película de ese de esa, más o menos esa idea, y ya lo sabe, bueno, se acredita en el Bafisi, le llega con tiempo este Who is Who, tiene acá el mail de Rodrigo Díaz, por ejemplo, y le manda un mail 15 días antes. Dice, hola Rodrigo, ¿cómo te va? Brevemente, o sea, un párrafo, soy fulano, tengo esta película que creo que te puede interesar por tal motivo, me gustaría juntarme con vos cuando estés en el Bafisi. Y bueno, Rodrigo Díaz o quien sea, recibe esos mails 2 semanas antes y te va a responder, porque ellos vienen al festival a conocerte, a buscar películas y a buscar realizadores. Entonces, justamente ellos vienen a trabajar buscando películas y buscando realizadores. Entonces, si yo no hago el trabajo previo y no me reviso el Who is Who y reviso esta enorme cantidad de acreditados y voy detectando cuál puede ser interesante para mí, y no lo contacto previamente, y no me agendo una reunión con él, las chances vuelven a bajar. Entonces, cuando uno se pregunta muchas veces, ¿por qué mando mi película a todos los festivales y no queda ninguno? Y bueno, en general es porque las posibilidades de que nuestra película quede seleccionada en un festival porque mandamos una aplicación por internet
son bajas. En estos festivales importantes, te van a ver que esos festivales que yo llamo clase C, no hay nadie de esos que hayan venido al Bafisi o a Mar del Plata, porque no tienen estructura para viajar por el mundo a buscar películas. Entonces, en esos festivales sí vamos a quedar por rellenar una aplicación que mandamos por internet, pero no en los A y B. Ahí la mayor cantidad de películas que son seleccionadas porque nosotros generamos que el programador se entere que la película existió, que le den ganas de verla, que la vea, que después de que la vio le guste. Todo eso es trabajo que los realizadores y los productores hacemos con nuestras películas. Volviendo a la presentación, esto del Who is Who, que les comentaba recién, es lo que va a determinar estos contactos donde uno va a mostrarse a conseguir unos festivales. Esto hay que tomárselo en serio y hay que entender que nuestro mundo en el que nos vamos a mover es un mundo de relaciones. Y ojo, no quiero decir con esto que sea un mundo dominado por el amiguismo o el acomodo. No es eso. Pero es un mundo que está basado en las relaciones entre personas. Las películas hay que trabajarlas, hay que caminarlas para que se ganen un lugar en ese mundo. La película sola podemos tener suerte y puede quedar, pero la película acompañada por nosotros que la trabajamos y la caminamos y revisamos ese who is who y ubicamos a ver a quién se nos ocurre que puede interesarle y lo interesamos amablemente, insistentemente, pero no tanto, no siendo pesados, les pedimos una oportunidad y le mostramos la película, ahí las chances de quedar seleccionados crecen muchísimo. Si no lo hacemos, nuestras chances son muy bajitas. Esto que les contaba antes de esta catalogación de las secciones, yo les hablé de las competencias, las secciones paralelas, pero les decía también que los festivales grandes como Mar del Plata o Bafisi, en total en la grilla tienen unas 400 películas. Y las competencias tienen 10, 12, 15. Entre competencias y muestras paralelas importantes, que por ahí no compiten, pero son, digamos, eh, las, las secciones más interesantes del festival, ahí uno podrá encontrar unas 90, 100 películas. El resto son el relleno del festival. Son películas, obviamente, quedar seleccionado siempre, hay películas que no logran entrar ni de relleno. Entonces, siempre es bueno entrar. Pero claro, si nosotros vamos a entrar a un festival de relleno y nuestra película va a aparecer en la página 257 del catálogo, aprovechemos para ir a ver la película en una sala en buenas condiciones, llevemos a nuestros amigos, a nuestra gente querida, hagamos una linda función, pero no esperemos que esa participación en un festival como relleno del festival nos genere nada más que eso. Si nosotros, nuestra felicidad es tener nuestra película en un festival, poder ponerle el loguito del festival a nuestro afiche y poder compartir esa noche de la proyección con nuestros amigos y gente querida, vamos a estar bien. Ahora, si nosotros queremos construir una carrera para nuestra película, yendo de relleno a un festival, no lo vamos a lograr. Todo vale y solamente cada uno lo sabe. Cada uno, cuando pudo medir la película que tiene, para qué está esa película y cómo quiere insertar, cuál es su objetivo de inserción en el circuito internacional de festivales, y después de hacerse todas esas preguntas y responderlas, cada uno de nosotros sabe si todo vale o no. ¿Qué hace falta para participar de un festival? Por supuesto, la película, primero que nada. Pero cuando uno arranca con, eh, con su búsqueda de oportunidades para su película, tiene que saber que tiene que tener preparado un set de materiales
que hay que hacerlo una vez y para siempre. Uno se toma el trabajo, cuando apenas arranca, de esto es lo que preparo, y después lo tengo y lo replico en todos los festivales y en todas las aplicaciones que haga, pero hay que hacerlo de antemano. Esto es lo que se llama EPK. EPK son las siglas de Electronic Press Kit, y es la cantidad de materiales que uno tiene que tener disponible y que tiene que tenerlo preparado de antemano, porque cuando te avisan que quedaste en el festival, te avisan de hoy a la semana que viene. O sea, no esperes que esto te llegue con tiempo. De repente te llega un mail y dice, estimado, qué alegría informarle que su película quedó seleccionada en competencia. Por favor, necesitamos que para la semana que viene nos mande el EPK. Y ya, si uno no lo tiene listo, hay que salir a correr y no está bueno. Ese EPK, ¿qué tiene? Lo elemental. Una ficha técnica con su sinopsis, fotogramas de la película, que son los que luego el festival va a utilizar en el catálogo para ilustrar la página de la película, donde va a estar la ficha técnica y la sinopsis. En los catálogos no usan el afiche, usan fotogramas de la película. Y esos fotogramas los tenemos que proveer nosotros. Nosotros tenemos que elegir cuáles son en general piden entre 2 y 5 fotogramas que uno envía y ellos eligen de esos cuál les gusta más, pero hay que tenerlos seleccionados. Un afiche, la lista de diálogos, y cuando uno tiene los subtítulos. Pero a veces, o sea, bueno, esto no lo dije antemano, pero uno no puede ni tener ninguna chance de que su película empiece a figurar en algún lado que sea seleccionada si no la manda subtitulada en inglés. Porque si la manda a Busan, en Corea, sin subtítulos en inglés, no lo van a ni ver. Entonces, uno cuando encara la búsqueda del circuito internacional tiene que saber que su película tiene que estar subtitulada en inglés porque es la única forma de participar. Ahora bien, cuando queda seleccionada, si va a Busan, o a Ámsterdam, o a París, o a El Cairo, la película se va a pasar con subtítulos en el idioma local. Los festivales no te van a exigir que si vos quedas en El Cairo, no te van a exigir que la mandes subtitulada en árabe. Pero sí te van a pedir la lista de diálogos para ellos poder hacer la traducción rápida y subtitularlo para la presentación. Si han ido al Bafisi o Mar del Plata, habrán visto muchas veces que muchas de las películas, especialmente las que vienen de países raros, digámosle así, como podría ser nosotros en Busan, tienen subtítulos en sala. Hay un cartel electrónico, un tablero electrónico, donde se van pasando los subtítulos porque esos no están en la copia de la película, sino que el productor o el realizador entregó una lista de diálogos que fueron traducidos y son subtitulados por un sistema en el momento de la proyección. Y luego, obviamente, los links de visualización. Esos links que uno manda, donde les recomiendo que no usen YouTube. Nadie nadie serio, nadie del medio, de la industria, usa YouTube para enviar materiales. En general, todos usamos Vimeo. Vimeo es es la plataforma a través de la cual se comparte los links de visualización, tanto del screener, que el screener es la película que uno muestra para seleccionar la película, como luego el tráiler o materiales accesorios que uno envíe. Por ejemplo, uno siempre lo manda por Vimeo, no por YouTube. Mandarlo por YouTube o sea, mandar un link de YouTube es mostrarse amateur. Si uno quiere verse profesional, hay que subirlo a Vimeo. Los deadlines. Ahora vuelvo al punto que les dije hace ya una media hora, que nos enfocáramos en esta idea del deadline como el momento en el tiempo que ordena el festival. Y que yo le decía que son siempre unos 2-3 meses antes, pero que en realidad uno tiene que trabajar desde antes. Cuando yo le mostré recién en el Who is Who, que vienen los datos de los programadores con sus contactos, en realidad uno no espera a que el festival abra la convocatoria para mandar su película. Uno, en realidad, trata de contactar al programador lo antes que se puede y lo más lejos posible del festival. Porque ustedes piensen que los programadores, que son los que
arman la selección de las películas y tienen que elegir las películas que van a ir a su festival, trabajan todo el año. Entonces, cuanto uno más antes lo contacte y antes le ofrezca o le muestre su película, más espacio tiene en su grilla el programador. Si todavía no eligió ninguna película, llegamos y está fresco. Si ya eligió 10 de las 15 películas de la competencia, peleamos por un lugar entre 5, no por un lugar entre 15. Y si cuando ya llegamos eligió todas las películas de la competencia, aunque a la película le encante, y pasa mucho esto con las películas que llegan tarde, pasa que ya tienen cerrada la programación, de la competencia, entonces te dice, uy, me encanta, no tengo lugar en la competencia, pues ya la cerré, te ofrezco esta muestra paralela. Entonces por ahí, por llegar tarde, nos perdimos una oportunidad mejor. Bueno, ¿cómo nos enteramos? De los deadlines, porque todo esto tiene una, les mostré esa grilla de 15 festivales más importantes, con cada uno con su fecha, pero ¿y el resto? Bueno, hay hay algunas páginas, no son muchísimas, pero hay algunas páginas que son realmente como ordenadores de todo esto. Una de ellas es la página de Sherman Films. Voy a compartir la pantalla del navegador un segundo para mostrarles cómo es la página de Sherman Films. Sherman Films es una página que se recomiendo muy fuertemente para conseguir y rastrear información de festivales. Tiene, si entran directamente aquí, es muy completa, es la página digamos, del organismo de cine alemán, y es muy ordenadito y muy completo. Si van a Festival Guides, aquí van a ver que tiene, por ejemplo, una lista de, por ejemplo, una lista selecta de festivales de cine alemán, de festivales de cine internacional, de festivales de mercados de cine y televisión y de festivales de cortos. Entonces, si uno va a la lista de festivales internacionales de cine seleccionados, va a tener un listado de estos 150 festivales que yo les comentaba, que son los más importantes, están todos acá. Yo les decía, bueno, acá está el Bafisi, por ejemplo, acá están ordenados por orden alfabético, ¿no? Entonces, bueno, si quieren saber qué tal es el Festival de Busan, del que ya se lo mencioné como 5 veces, van aquí, y esto les lleva a una página donde está toda la ficha del festival, donde les indica, para empezar, qué secciones tiene, esta es una sección del festival, qué categorías, en este caso tiene documentales, ficciones y cortos, cuáles son, brevemente, miren esto que es lo más importante, ¿no? En un párrafo de 3 líneas, cuáles son las reglas para seleccionar una película. ¿Qué dice, por ejemplo? El festival, la programación del festival, le dará prioridad a las películas que sean estrenos mundiales o internacionales. Todos los screenings deben ser por lo menos premiers coreanas. O sea, tu película no es, en este caso en Busan, si no es un estreno internacional o mundial, no vale la competencia. Pero si no es un estreno coreano, ni siquiera va al festival. Si tiene menos de 60, son considerados cortos. Todos los films tienen que haber sido completados después de octubre del 2018. Y los pueden ser enviados con un online, en un screener online o en un DVD todavía. Y después, formatos, categorías, datos de cuánta gente va, y esto, que es fundamental, todos los festivales van a tener la indicación, el listado de las películas más importantes que fueron parte de su programación del año anterior. Entonces uno mira acá, por ejemplo, y se da cuenta que en Busan, el año pasado, y no hubo
ninguna película latinoamericana. Entonces uno dice, y bueno, quizás acá no tanto. Ahora, si uno va eh, a festivales por ahí más amigables con el cine latinoamericano, eh, como puede ser, por ejemplo, Toronto, o a ver, bueno, Guadalajara mismo, ¿no? Por ejemplo. Uno si va a las películas que han sido programadas el año pasado, y bueno, ve por ejemplo que aquí salen las premiadas. La película premiada de la mejor película latinoamericana de ficción fue Rojo, de Benjamín Neistat. Entonces, viendo esto, si uno se toma el trabajito de sentarse a investigar en el listado que le aparece acá en una sola página, están todos estos festivales importantes, y uno lo mira uno por uno, empieza a entender cómo es cada festival. Ya puede entender si mi película es o no para ese festival. Porque mi película puede ser buenísima, pero si el festival al que la quiero mandar no le interesa el tipo de cine que yo hago, para empezar, porque quizás ni siquiera programan cine latinoamericano. O hay festivales que programan solamente óperas, primeras y segundas películas. U otros programan solamente películas de actores de directores consagrados. Entonces hay que entender eso. Además de esto, en el Festival Guide lo que les recomiendo es el Festival Calendar, donde todo esto está ordenado por fecha de deadline. Entonces, por supuesto que en este momento no es el momento más ordenado porque la pandemia ha hecho que muchos festivales se suspendan o se pospongan. Este es un año, como ya saben, totalmente raro. Pero si uno va siguiendo esto, ven que tiene semana a semana el ordenamiento de estos festivales por fecha. Ya no por orden alfabético, como en la guía anterior, donde uno puede buscar determinado festival, sino que uno se para en el momento del año en el que está y empieza a revisar y empieza a darse cuenta cuál es lo que viene por delante. Y ahí uno programa. Entonces uno dice, bueno, vamos a ver, y el de Xilava. Xilava es un festival de segunda línea, pero digamos del circuito B, importante, en República Checa. Y si uno va a Xilava, ve que, por ejemplo, a ver, estoy buscando algo. Bueno, esto ya es del año anterior, porque hace el año 2018, en Gilaba, por ejemplo, participó la película de un compañero nuestro, eh, y, bueno, y ganó un premio en Gilaba. Entonces, de repente, también ocurre que al encontrar por ahí determinadas películas que han ganado cierto lugar, uno se empieza a dar cuenta también de cómo llegar a entrar en contacto. Porque recuerden que todo esto se trata de cómo entrar en contacto. O sea, con todo esto uno puede realmente ir entendiendo cómo funciona el circuito. Bueno, un último comentario, que es acerca de las plataformas de envíos a festivales. Seguramente a esta altura de las cosas, casi todos ustedes conocen las plataformas, que es algo que ha revolucionado el envío a festivales, porque han simplificado mucho el envío. Hasta hace 2 o 3 años, enviar una película a un festival todavía era rellenar una ficha y mandarla junto con un DVD por correo. Bueno, hoy en día eso ya se ha simplificado. Existen Movibeta, FEHOME, Film Freeway, que son las 3 plataformas principales por ahí de aplicación a festivales. Las plataformas tienen pros y contras. Y con esto termino la clase de hoy y quizás alguno quiera luego en
nuestra próxima clase presencial comentar algo de esto, si han hecho la experiencia. Y es que en estas plataformas, y les voy a mostrar una de ellas eh, para entender un poco más lo que les digo, seguramente muchos la conocen, pero habrá otros que nunca hayan, eh, nunca hayan estado en, o hayan tenido una experiencia de estas plataformas. Les voy a compartir la pantalla para mostrarles lo que es Fez Home, que es la plataforma más importante en este momento. De todas estas es la que ha como ganado un lugar entre todas. Bueno, Fez Home tiene una lógica que sigue todo esto que les conté hoy, que es la lógica del circuito, ya que cuando uno genera su perfil y carga los datos de su película, va a la lista de festivales y va a encontrarse con un listado cronológico donde van a figurar creo que son, en Fejón debe haber, creo que hay como 4.000 y pico de festivales registrados, donde todos estos van apareciendo con esa lógica cronológica. Entonces, cada semana que uno entra, lo que va a tener a la vista son los próximos festivales que cierran. Como ven aquí abajo, dice fecha límite, todos estos cierran el 30 de octubre, o sea, la semana que viene. No, perdón, bueno, en unos días. Luego, vamos a tener lo que cierren en noviembre. Todos estos cierran todavía el 31 de octubre. Todavía, ven la cantidad que hay. O sea, estoy pasando páginas y todavía son todos los que cierran en octubre. Bueno, el 1 de noviembre, así, cada uno de estos festivales, la forma de aplicar es simplemente entrando al festival con, vamos a hacer, por ejemplo, vamos al Festival Internacional Festival de Cine Internacional de Películas de la India. Y vamos a entrar, y para aplicar, uno simplemente le da enviar con los datos de su película. Pero bueno, en este caso, por ejemplo, la película que yo tengo cargada es documental y este no acepta documentales. Pero si uno va buscando uno por uno, a ver si encuentro alguno conocido para mostrarles. Bueno, supongo que Human Rights Films Festival. Este es un festival importante de derechos humanos de Brasil. Bueno, está pospuesto, pero si uno quiere enviar la película, siempre te da enviar, y con lo que cargó de datos, hace un clic y ya aplicó al festival. ¿Qué pasa? Esto, por supuesto, las ventajas es que uno aplica muy fácil a los festivales, porque simplemente va revisando, y si uno quisiera tomarse el trabajo, le da clic, 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 y va enviando a todos ellos. Algunos te van a cobrar por enviarlo, algunos no. El tema es que cuando uno hace esto, está mandando automáticamente y se está perdiendo esa instancia del contacto personal con el programador. Con lo cual, lo que nosotros mandamos por acá entra a una gran bolsa de la cual se seleccionan las películas en general que rellenan los festivales. Entonces, tiene una gran ventaja, que es la democratización del acceso a estos festivales. Uno simplemente entrando acá puede hacer clic, 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 se invierte un poco de dinero porque algunos cobran por aplicar con la película, en general 1, 2 euros, 3 euros, 5 euros o dólares. Hay muchos que no cobran, entonces uno puede buscar simplemente y enviar a los festivales que no cobran, pero a la vez uno está mandando como a todo lo que le está tirando a todo lo que se mueve. Yo recomiendo ser mucho más, o sea, investigar y buscar, por ejemplo, aquellos festivales que pueden ser más específicos, más cercanos a nuestra película, a las características de nuestra película, y aún cuando uno aplique por eh, por estas plataformas, tratar de ubicar a alguien
el contacto de alguien de equipo de programación del festival y escribirle un mail personal. No quedarse solamente en este envío a través de la plataforma, sino buscar ese contacto. Todos los festivales tienen su página, en todas las páginas figura el mail de programación, siempre está disponible, y mandarle un mail muy cortito, con una referencia muy directa, muy cercana, decir, bueno, yo apliqué con mi película que se llama tal, te mando una breve sinopsis y te cuento por qué creo que mi película puede ser interesante para el festival. De esa forma es como vamos a maximizar o agrandar las posibilidades de quedar seleccionados. Bueno, espero que les haya sido útil y nos vemos en la próxima clase.